La tranquilidad de una noche en Toledo, Ohio, se rompe cuando un adolescente apenas consciente aporrea una puerta frenéticamente. Dice, me han violado, apuñalado, golpeado y han disparado a mi novio. Es el principio de la ola de crímenes que arrasará la ciudad durante 16 meses. Empezamos a fijarnos en los ataques a parejas jóvenes. A mediados de septiembre, el número total de víctimas asciende a 15. Fue una época de muchísimo miedo en Toledo. Aquí no está. En invierno de 1981, la pequeña ciudad de Toledo, Ohio, está saliendo de un año con más homicidios que nunca. Pero los ciudadanos ni se imaginan que la época más negra aún está por llegar. En el seguro y tranquilo barrio que hay cerca de la Universidad de Toledo, viven Sharon Bugs Wright y su marido, Lorne, orgullosos padres de Dawn, una niña de 12 años llena de vida. Mientras los Bugs se preparan para pasar la noche jugando a cartas en casa de un amigo, Dawn suplica que le dejen ir con sus amigas a la pizzería y al salón recreativo del barrio. Dawn había quedado con varias amigas en Fat Darrell's, un local para jóvenes en el que había muchos juegos y que estaba de moda en West Toledo. Los padres solían llevarles en coche y recogerles al final de la noche. Le di el número de teléfono y le dije que tenía que estar en casa a las 10:30 porque pensé que para una niña de 12 años ya estaba bien. Dijo, vale, mamá. Más tarde, aquella noche, Sharon llama a casa para asegurarse de que Dawn ha llegado a la hora acordada. Cuando no contesta, la pareja vuelve directamente a casa para comprobar si su hija está bien. Es muy raro que ella se retrase. Entramos, la cama seguía hecha y la llamé. No hubo respuesta. Llamé a casa de las otras niñas y cuando me respondían que sus hijas ya habían llegado, yo les preguntaba qué había pasado con Dawn. Nadie lo sabía. Las niñas contaron que a la hora de ir a casa, el plan no había ido según lo previsto. Hubo una confusión sobre cómo iría Dawn a casa. Creo que debía llamar a su madre o que una de sus amigas debía acompañarla. Según sus amigas, Dawn fue a llamar a sus padres, pero no encontró el papel con el número de teléfono. Así que salieron 3 niñas yendo a casa por la calle Sigor hacia Central. Primero llegó una. La segunda tomó otra dirección y Dawn siguió andando sola en la oscuridad. Una distancia de apenas 1,5 kilómetros, pero Dawn nunca llegó a casa. A continuación, Sharon llama a la policía de Toledo. Fui a su domicilio e interrogué a los padres. Les pregunté si podía haberse escapado, si tenía algún motivo para hacerlo. Querían esperar 72 horas. Sugirieron que podría haberse escapado. Les dije que ella no haría algo así. En aquel momento supe que algo iba mal. El agente Bill Adams organiza una búsqueda inmediatamente. Con niños desaparecidos, cada minuto cuenta. Entonces recorrí a pie la ruta más probable que podría haber tomado para volver a casa andando. Seguí por la calle Secor, comprobando los hoyos y las cunetas junto a la carretera, hasta llegar a su casa. Mientras Adam sigue la ruta de Dawn, sus padres entran en acción. Llamé a amigos y a su tía por si alguien tenía noticias de ella. Mis vecinos comprobaron las calles laterales y la zona del arroyo en el paso elevado y la zona junto a la universidad. Al no hallar ni rastro de ella, los miembros de la partida de búsqueda están decididos a empezar de nuevo por la mañana. No comía ni dormía. Estaba aturdida, conmocionada. Cuando denuncian la desaparición de una niña de 12 años y no tienes ni idea de dónde puede estar, trabajas las 24 horas del día. Pero a pesar de los enormes esfuerzos, no hay rastro de la joven Dawn. Entonces, el cuarto día de búsqueda, la policía de Toledo recibe un aviso anónimo. La operadora recibió una llamada anónima en la que explicaban que había estado sacando metal del viejo State Theater, que estaba abandonado, y que les parecía haber visto un cadáver en el sótano. Pasamos por la entrada lateral y fuimos a la parte que hay bajo el escenario. Estaba totalmente a oscuras, no había iluminación y era imposible ver dónde íbamos. Era como un laberinto y atravesamos varias habitaciones distintas hasta que llegamos al lugar donde estaba el cadáver. Fue una escena horrorosa. En cuanto logran iluminar la escena, los agentes reconocen a la víctima. Es Dawn Bugs. Estaba completamente vestida y parecía que le habían dado un golpe terrible en la cabeza.
La autopsia confirmó lo que habíamos supuesto, que la niña había sufrido una agresión sexual. Le habían dejado que volviese a vestirse y después diría que estaba en estado de shock. Parece que caminó en círculos por el sótano durante un rato hasta que supongo que se desplomó por falta de sangre. Y entonces le dieron el golpe fatídico con un objeto contundente. Hay pisadas de sangre por todo el suelo. Y los daños que ha sufrido Dawn en manos y uñas indican que había intentado huir o rechazar a su agresor. El hecho de que hubieran abusado sexualmente de una niña de 12 años significaba que se trataba de criminales consumados. La torturaron y la vejaron. Y estuvo viva la mayor parte del tiempo en que esto ocurrió. Lo sabemos por las pisadas sangrientas en la escena de los hechos. Le golpearon en la cabeza con un tubo. La sodomizaron y la violaron. Y la dejaron allí. Una niña adorable e inocente de 12 años. Fue un acto malvado. Dawn era mi única hija, el centro de toda mi vida, que cambió para siempre. Yo la sobreprotegía. Cuando era de noche, Dawn no podía salir del porche. Y si iba en bicicleta, solo lo hacía por nuestra calle. Siempre me decía que la trataba como a un bebé. Y yo le contestaba que aunque tuviera 99 años, ella seguiría siendo mi bebé. Y ella exclamaba, mamá. No le gustaba que la protegiera tanto. Mientras los técnicos registran la escena del crimen a fondo, el agente Bill Adams tiene que darle la peor de las noticias a la familia de Dawn. Bill Adams vino y me dijo, la han encontrado. Y supe que estaba muerta. Pregunté si podía ir a verle y me contestó que no. Tenía que estar en un ataúd cerrado. No entiendo por qué Dios deja vivir a gente como esa. No se merecen el aire que respiran. A las autoridades también les cuesta concebir que alguien sea capaz de infligir tanta agonía a una niña. El problema era que esto ocurrió antes de la llegada de la tecnología científica, que hoy en día nos ayuda a resolver crímenes. Así que no sé si es que no se encontraron las huellas dactilares o si eran expertos en no dejarlas, pero no se sacó nada. Los investigadores revisan casos recientes en busca de un modus operandi igual de salvaje y no tardan en dar con un caso de intento de asesinato ocurrido unos meses antes y que parece estar en la misma línea. Una tranquila mañana de primavera en una zona rural de Toledo, los habitantes de una casa se sobresaltan al encontrar a un adolescente, apenas consciente, que aporrea su puerta frenéticamente. Es por la mañana temprano. Ella está desesperada. Corre a la puerta, la aporrea y abren. Dice, me han violado, apuñalado, golpeado y han disparado a mi novio. Ayúdenme, por favor. La víctima se identifica como Sandra Padorsky, de 18 años. Les dice a los agentes que su novio, Tom, estaba con ella y que su coche está aparcado en esa misma calle, no lejos de allí. Vienen a la casa y ven a la chica, a la que han apuñalado y violado. Salen y deshacen su camino para localizar el coche y abrir el maletero con una palanca. El cadáver del novio de Sandra, Tom Gordon, está dentro. Le han disparado 3 veces con un arma de calibre pequeño. Los técnicos de escena del crimen acordonan el coche y empiezan a examinarlo centímetro a centímetro. La persona que atacó de forma tan salvaje a Sandra Padorsky y a Tom Gordon fue la que violó y asesinó a Don Bugs 9 meses después. Y si es así, ¿cuántas vidas más segará antes de que acabe su matanza? La policía de Toledo, que investiga el asesinato de Don Bugs, de 12 años, cree que podría estar relacionado con el violento ataque a Sandra Padorsky y a su novio, Tom Gordon, ocurrido varios meses antes. Sandra Padorsky era una chica encantadora de 18 años que acababa de terminar el bachillerato. Tenía una relación seria con su novio, Tom Gordon, y querían pasar la vida juntos. Estaban disfrutando de una noche agradable de primavera cuando pasó aquello. Sandra había estado saliendo con Thomas Gordon, un joven inteligente de 24 años con un futuro brillante en la industria automotora. Desde su cama de hospital, le cuenta a la policía todo lo que recuerda de la noche del horrible ataque. Sandra nos describió el incidente con mucho detalle. Nos sorprendió su aplomo después de todo lo que había sufrido. Sandy y Tom habían salido juntos esa noche y habían aparcado frente a la casa de Sandy. Tom y Sandra están acabando la noche. Se están diciendo adiós con un beso de despedida. De pronto, un hombre de color rompe la ventanilla del copiloto con una pistola. Los criminales les obligan a ir al asiento trasero del coche. Les apunta con la pistola
y les ordena que vayan al asiento trasero. Les dice que no les miren, que no se fijen en lo que hacen, y llevan el coche al campo. Ella se mira y ve un par de cosas relevantes. Sandra describe un trayecto por una carretera rural. Al final ve una señal de tráfico de puente estrecho. Llegan a su destino en el campo. Es un campo de maíz. Tom está sentado detrás y oyen a los dos tipos hablando. Se están preguntando qué deberían hacer, si deberían matarles. En ese momento, Tom huye por la cuneta y atraviesa el campo. Le disparan muchas veces. Van a buscarle, le arrastran hasta el coche y le meten en el maletero. Ahora que se han quitado a Tom de encima, los agresores centran su atención en Sandra. La sacan del coche, la violan, primero uno y después el otro. Luego la vuelven a meter en el coche. Pero el suplicio de Sandra no ha acabado, ni mucho menos. El sospechoso más delgado ahora va en el asiento trasero con Sandra. El más corpulento está conduciendo. En ese momento, el delgado saca lo que parece una sierra de carpintero, semejante a un punzón para el hielo, pero con un mango más redondo y grueso, y empieza a clavárselo a Sandra en el pecho. Sabe que está herida gravemente. Nota el sabor de la sangre en la boca, porque está tosiendo sangre, y finge estar muerta. Pero tiene el pulmón colapsado, y le entran unas ganas terribles de toser. Me explica que jamás ha sentido tanto dolor, pero sabe que si tose, está muerta. Hace todo lo que puede por quedarse callada y continuar fingiendo que está muerta para que no sigan haciéndole daño. Y permanece ahí detrás lo que parece una eternidad hasta que por fin el coche se detiene. Oye a los sospechosos salir del coche y uno le pregunta al otro si está seguro de que está muerta. Ella cree que en ese momento irán a comprobarlo. Aguanta la respiración. Al final les oye entrar en otro vehículo y marcharse. 15 minutos después, convencida de que está sola, Sandra sale a gatas del coche de Tom y se dirige a una casa cercana donde recibe ayuda. Uno de los agentes cree que sabe dónde se produjeron la violación y el tiroteo. Joe Inman estaba conmigo. Había sido ayudante del sheriff y ahora era investigador forense. Me dijo que solo había un puente de un carril en el oeste del condado de Lucas y que estaba en la carretera de Rack. Así que fuimos allí. Encontramos el puente y vimos que había unos hierbajos pisoteados junto a la cuneta. Encontraron marcas de neumáticos que se adentraban en el campo de maíz y las siguieron hasta una zona que estaba enmarañada y pisoteada, donde se veía que había habido cierta actividad y encontraron sangre. Los investigadores creen que este es el lugar donde Tom ha sido asesinado. Pero al rastrear la zona en busca de pistas, queda claro que los asesinos tomaron precauciones. Analizamos la sangre y esta nos llevó a Tom Gordon. Era del mismo grupo sanguíneo. Buscamos casquillos de bala y otras cosas que pudiéramos relacionar con un arma, pero no encontramos nada en la escena del crimen. Los agentes vuelven al coche de Tom, pero tampoco descubren ninguna pista allí. Se topan con un callejón sin salida tras otro, y a medida que pasan los días, las autoridades están cada vez más frustradas. La única auténtica pista que tienen es la propia Sandra Porsky. Así que Sandra es su única testigo, la única pista, y tenemos que averiguar qué sabe y qué recuerda de la identidad de aquellos hombres. La chica describe a los autores del crimen al dibujante de retrato robot de la policía. Menciona la gorra, cierto vello facial y la chaqueta militar verde de la persona que la apuñaló, que es la que vio bien y a la que recuerda. Cuando la policía compara los dibujos con los criminales que se han fichado últimamente en Toledo, enseguida encuentran a alguien que se ajusta al perfil. George Daly era un hombre de la ciudad al que habían fichado en la oficina del sheriff y en la foto de la ficha llevaba una chaqueta militar verde. El color de piel coincidía y tenía rasgos similares a los del retrato robot basado en la descripción de Sandra. Así que el agente le enseñó una foto de George a Sandra y le preguntó si era él. Ella contesta que sí. Por lo que los agentes de la oficina del sheriff arrestan a Daly y le ponen en prisión preventiva, le registran y encuentran una bala del calibre 22. En las dependencias policiales, Daly es interrogado durante horas. Le preguntan quién es su cómplice y dónde pueden encontrarle. Sigue negando cualquier implicación en la violación o el asesinato. Pero cuando le piden que proporcione una coartada, no tiene ninguna. Insiste en que no lo hizo. Pero ya que tiene una chaqueta militar verde y una bala del calibre 22, se parece al tipo que lo hizo y ha sido identificado, deciden meterle en prisión porque creen que fue él. La identificación positiva de Sandra podría bastar para encerrar temporalmente a Daly. Pero las autoridades saben que no es suficiente para condenarle en un juicio por asesinato. Si quieren ponerle entre rejas para siempre, necesitan encontrar otra forma de vincularle con el crimen.
Si no lo consiguen, este peligrosísimo sospechoso no tardará en volver a la calle. Sandra Padorsky fue violada, apuñalada y dejada por muerta en el asiento trasero de un coche. Su novio Tom murió de un disparo en el mismo ataque. Tras una identificación positiva por parte de Sandra, la policía ha arrestado a su principal sospechoso, pero aún tienen que determinar quién puede haber sido su cómplice. En 1980, yo era una joven fiscal y me asignaron el caso, el estado de Ohio contra George Talley. Los agentes de la oficina del sheriff pensaron que este era un caso muy claro y a mí me tocaba llevar la acusación. Pero procesar a Talley puede resultar problemático. A Sandra le enseñaron una sola foto y le preguntaron, de forma enérgica y con firmeza, si se trataba de aquel hombre. Ella estaba frágil, traumatizada, sensible, y dijo que sí. Hoy en día, cuando intentamos identificar a un sospechoso, enseñamos muchas fotos de gente parecida. Es decir, no enseñamos 5 hombres con barba y uno muy bien afeitado. De modo que los testigos identifican según lo que recuerdan. No se basan en alguna lista de sugerencias. Eso es algo que nunca hacemos. Así que la siguiente vez que Sandra vea a George Talley, está mucho menos segura. Sandra acudió al juzgado para testificar sobre los procedimientos que se emplearon en la identificación de George Talley. Esa era la primera vez en su vida que pisaba la sala de un tribunal. Y la primera vez que veía al que, en un principio, abusó de ella, a su agresor. Tenía 18 años, seguía estando frágil y sensible, y él estaba en prisión preventiva. Iba vestido de presidiario y le vigilaba un ayudante del sheriff. Al verle, ella declaró que no era él. No supe qué hacer. Hablé con el abogado de Talley y con mis superiores y decidimos someterle al polígrafo. Si pasaba la prueba, basándonos en lo que Sandra había dicho, le dejaríamos libre. Cuando le hicieron la prueba del detector de mentiras a George Talley, dio como resultado que decía la verdad. Le dejamos marchar. Entonces empezó el baño de sangre. Solo en el mes de enero se denunciaron otros 2 incidentes que guardaban semejanzas muy claras con el ataque a Sandra y Tom. En uno de ellos, una adolescente que iba sola fue violada y murió tras ser apuñalada con algo parecido a un punzón para el hielo. En ambos incidentes obligaron a las víctimas de la violación a vestirse después del ataque, igual que habían hecho con Sandra. A medida que pasaba el año, aumentaba el número de estos terribles asesinatos en serie. Violaban y mataban a parejas jóvenes por toda la ciudad. Era aterrador para aquellos que tenían hijos adolescentes. Hubo varios casos y no dejaban de producirse. Fue una época de muchísimo miedo en Toledo. Un mes después de que mataran a Don, atacan otra vez. Y a lo largo de los 6 meses siguientes, dejan un reguero de brutales violaciones y asesinatos como nunca se ha visto antes en Toledo. A medida que pasaba el tiempo, empezamos a centrarnos en los ataques a parejas jóvenes. Lo primero que nos llamó la atención fue que se trataba de parejas que estaban saliendo o paseando juntas. A mediados de septiembre, 7 meses después del asesinato de Don Bax, el número de víctimas asciende a 15. Todos son ciudadanos blancos y jóvenes de Toledo. Había un asesinato cada mes y yo decía, son los mismos que mataron a Don. Cada mes. Mataron en marzo y también en abril. Los asesinos eran diabólicos, malvados. Cambiaban las armas que elegían para cada situación. En una ocasión tenían pistolas, en otra fue un bate de béisbol. Una vez usaron un tubo de metal, luego una borra metálica y también hubo un estrangulamiento. Usaron maneras muy distintas de poner fin a una vida. ¿Por qué intentaban despistar a la policía y confundir a todo el mundo? ¿O era solo un método de tortura diferente? No lo sabemos, pero era poco habitual. Sabíamos que se trataba de víctimas blancas y sospechosos negros. Creo que los investigadores se plantearon un móvil racial, porque sabían que los 2 hombres que atacaron a Tom Gordon y a Sandra Padorsky eran afroamericanos y que Tom y Sandra eran blancos. Al igual que todas las víctimas que le siguieron, todas las parejas que habían aparcado en entornos aislados eran blancas y jóvenes. Julia Bates no puede evitar pensar que al retirar los cargos contra George Talley, puede que hayan desencadenado esa espantosa ola de asesinatos. Era aterrador. Había dejado salir a alguien de prisión y ahora continuaban los asesinatos en serie. Dios mío. Sin embargo, al registrar las nuevas y numerosas escenas de los crímenes, los investigadores son incapaces de hallar ni una sola prueba utilizable. No avanzábamos en ninguno de los crímenes. Era frustrante. Les dedicábamos muchas horas. Los equipos de agentes de uniforme trabajaban duro. Hacían controles de tráfico ante sospechosos negros. Intentaban identificar a los ocupantes de los vehículos que se desplazaban de noche. Y luego nos informaban. Todo ello exige mucho trabajo de campo. Pero al final no teníamos nada.
Con las autoridades superadas, el pánico se apodera de la ciudad. Creo que los padres extremaban las precauciones. Eran muy cautelosos a la hora de dejar que sus hijos salieran solos de noche. El hecho de que una chica hubiera sido raptada y asesinada hizo que cundiera el pánico en la ciudad. Cada vez que veía a un hombre en el supermercado pensaba, ¿eres tú el asesino que mató a mi hija? Miraba a mi alrededor con desconfianza, preguntándome qué aspecto tendría, si me había cruzado con él, si le había visto. No lo sabía. Después de varios meses seguidos de crímenes, los investigadores temen que la única forma en que lograrán un avance será si sus precavidos sospechosos cometen un error. Aunque no parece muy probable, la noche del 18 de septiembre, eso es exactamente lo que sucede. La policía contestó a una llamada a última hora de la noche realizada desde un bloque de apartamentos. Los agentes encuentran a dos hombres tirados en el suelo del parking. Uno de ellos está muerto y el otro está en estado crítico. Encontraron a una joven histérica que afirmaba que casi la habían matado a ella también. Los agentes piden a la chica que describa al agresor. Ella contesta que era un hombre negro y que iba solo. Huyó instantes antes de que ellos llegaran, pero lo reconocería otra vez en cualquier sitio. La superviviente es Leslie Sawicki. Y lo que explica la policía es la pista que estaban esperando en la búsqueda de los monstruosos asesinos. Dos asesinos en serie están aterrorizando Toledo. Pero en el ataque más reciente, las víctimas denuncian a un único agresor. Todo el tiempo creíamos que se trataba de dos sospechosos. Y el hecho de que esta vez solo hubiera una persona implicada nos confundió. En la comisaría de Toledo, la policía obtiene información de los supervivientes, Leslie Sawicki y Todd Sabo. Leslie y yo íbamos al Instituto Mommy, nos hicimos amigos y empezamos a salir de vez en cuando. Yo conocí a su padre, Peter Sawicki, que era promotor inmobiliario. Después de conocer a Leslie, a veces pasaba el rato con él. La noche del 18 de septiembre, Todd recoge a Leslie para salir. Tienen algo que celebrar. Leslie se iba a ir a la Universidad Estatal de Ohio. Era su primer año y se marchaba al día siguiente, así que salimos aquella noche. Tenía que llevarla de vuelta a casa antes de medianoche porque Pete siempre decía que nunca pasa nada bueno después de las 12. Volvíamos a casa, pero eran cerca de las 11:30 y nos quedaba un poquito de tiempo para hablar, así que entramos en el parking de uno de los bloques de apartamentos de Pete. Todd encuentra un rincón tranquilo y apaga el motor. Le dice a Leslie que enseguida vuelve. En cuanto salí de la furgoneta, oí una voz que me ordenaba que volviera a entrar. Me giré y vi a un hombre con una pistola. Al principio, cuando entró, nos pidió dinero, lo que nos alivió un poco, porque el tipo tenía una razón para entrar en la furgoneta. Así que supongo que me tranquilizó la idea de que solo quisiera robarnos. El atracador exige el dinero de las carteras y pregunta sobre el equipo de música del coche. Buscaba una oportunidad para sacar algo de ventaja para salir de aquella situación. Yo hacía lucha en la Universidad de Toledo y sabía que si le agarraba cambiaría el rumbo de lo que estaba pasando. Pero la pesadilla de Todd y Leslie no ha hecho más que empezar. Lo que comenzó como un atraco enseguida se convierte en algo mucho más siniestro. Después de atarme, le dijo a Leslie que fuera a la parte trasera de la furgoneta. No iba a atarla. Fue entonces cuando supe cuáles eran realmente sus intenciones. Le puso la pistola en la espalda y en ese momento yo me sentía impotente. Le quitó los pantalones y yo le supliqué. Le pedí que por favor no lo hiciera. Sabía que debía reaccionar. Mi furia, mi frustración, mi preocupación, todo me fue invadiendo y exploté. Pasé destratado en el asiento a estar encima de él con su pistola. Le puse la pistola en la cabeza y la apreté contra él, diciéndole que se quedara quieto. Él no dejaba de moverse todo el rato, pero yo me mostraba implacable. Me mantenía encima de él. Le tenía controlado y no le dejaba moverse ni un ápice. Ella corrió a una de las puertas de los apartamentos y le dejaron entrar. Leslie llama a la policía de Toledo. Luego llama a su padre, que vive a solo unos minutos de allí. Vi unos faros que se paraban. Esperaba que fuera policía, pero no lo era. Vi que era Pete. Salió del coche y llamó a Leslie a gritos. Luego me llamó a mí, y yo le indiqué que estaba en la furgoneta. Después salí de la furgoneta y empujé al hombre al suelo. Volví a tener el control. Pete me preguntó dónde estaba Leslie. Sin embargo, a Todd le cuesta mantener a su prisionero doblegado con una pistola en la mano. Mientras sujetaba al hombre, sabía que necesitaba las dos manos
Y también sabía que no iba a usar la pistola. Jamás había tenido un arma en las manos. Así que la tiré por encima de su cabeza y eso me dio la posibilidad de reducirle. Pensándolo ahora, fue una decisión que me pesaría durante mucho tiempo. El hombre se impulsó y fue palpando hasta encontrar el arma. La bala me atravesó el cuello. Luego la parte inferior del cráneo. Dio contra la pared interior de mi cabeza y se rompió en 1000 pedazos. Recuerdo que miré y vi a Pete. Estaba quieto, pero estaba sangrando y también tenía sangre en la boca. Dictaminan que Peter Sawicki ha muerto en el escenario de los hechos. Trasladan a Todd Sabo urgentemente al hospital. Está vivo, pero en estado crítico. Todd Sabo tuvo la suerte de salir adelante y además nos dio una descripción muy detallada del criminal. Quizá la mejor que teníamos. De la suma de los esfuerzos de Todd y Leslie se obtiene un retrato robot que tiene un parecido inquietante con el del hombre que apuñaló a Sandra Padosky hace un año. Solo que este dibujo es mucho más detallado. Dibujan un boceto bastante bueno y lo entregan a la prensa escrita para que lo publique. Minutos después de que el boceto se haya hecho público, la policía recibe un aluvión de llamadas de gente que dice reconocer al sospechoso. Una de las llamadas en concreto resulta ser un filón de oro. Recuerdo que el agente de menores de aquella época recibió una llamada de un abogado que representaba a un hombre que creía tener información sobre el asesinato de Peter Sawicki. El informador insiste en conservar el anonimato. Asegura que la información que tiene podría hacer que su propio cuñado le matara. Estaba casado con la hermana de un hombre llamado Anthony Cook. Creía que su cuñado estaba implicado en ese crimen porque cuando apareció por casa le habían dado una buena paliza. Averiguamos que Anthony Cook era un hombre negro de 32 años que vivía en North Toledo. Estaba casado con una maestra de escuela, conducía un camión y estaba en el negocio de la chatarra. Tras investigar un poco más a fondo el pasado de Cook, descubren que tiene antecedentes penales violentos. Tony era un tipo malo. Se pasaba la vida entrando y saliendo de la cárcel. Tenía una lista bastante larga de antecedentes penales. También descubrimos que tenía un hermano más pequeño, de 24 años, llamado Nathaniel, que lo admiraba. Los hermanos Cook podrían ser sospechosos, pero no hay ni la más mínima prueba en su contra. Luego identificamos a un confidente suyo. Era alguien que no estaba implicado en los crímenes, pero al que Tony acudía a veces. La policía trae al confidente para interrogarle. Al principio el hombre se muestra desafiante. Insiste en que no sabe nada sobre Anthony o Nathaniel Cook. Pero cuando la policía intenta implicarle en los asesinatos, acaba cediendo. La noche del ataque a los Sawicki, Anthony Cook, que ha recibido una paliza, llama a su amigo por el balcón. Cuando Anthony Cook llegó, con muestras de haber sido golpeado, dijo: esta vez la he fastidiado de verdad. He tenido un problema gordo, casi me matan. Me he salvado por los pelos y tienes que esconder esta pistola, porque no me pueden pillar con ella. Así que su amigo cogió el arma y la escondió. Los investigadores acompañan al hombre a su casa y le obligan a sacar la pistola que creen que se usó para disparar a Todd Sabo y a Peter Sawicki. Y mira por dónde, ahí estaba. Así que teníamos la pistola, que era una prueba más de quién lo hizo. Había alguien que sabía qué aspecto tenía Anthony Cook. Luego estaba Todd Sabo, que sobrevivió al terrible ataque, y Leslie Sawicki, que también sobrevivió. Parecía que por fin resolveríamos el caso. 3 coches de la policía camuflados siguen la camioneta de Anthony Cook al salir de casa. Cuando el sospechoso entra en la interestatal, la policía le indica que pare. Los investigadores por fin se encuentran cara a cara con uno de los monstruos que han estado buscando todos esos meses. Pero en la sala de interrogatorios, Cook se muestra imperturbable. Quizá no pueda negar que disparó a Todd Sabo y a Peter Sawicki, pero insiste en que no tuvo nada que ver con los demás ataques. En cuanto a su hermano Nathaniel, afirma que jamás ha cometido un crimen en su vida. La policía me llamó para pedirme que Leslie y yo fuéramos a comisaría para una rueda de identificación y cuando entrábamos por la puerta de la sala, donde se hacía la rueda, le vi. Fue como si me apareciera un cianotipo en la mente. No podía estar más claro. Tras un juicio de 11 días, el jurado condena a Anthony Cook por intento de asesinato, intento de violación y asesinato en segundo grado. Le van a caer de 15 años a cadena perpetua. Pero sabíamos que había otro tipo involucrado. En al menos uno de estos casos. Estábamos seguros. ¿Está un asesino despiadado destinado a vivir como un hombre libre? Los investigadores juran que le llevarán ante la justicia, sea como sea. Tras una espeluznante ola de ataques, la policía tiene en prisión preventiva a uno de los 2 responsables de los asesinatos en serie de Toledo.
Sin embargo, solo pueden condenarle por un asesinato y aún existe la posibilidad de que obtenga la libertad condicional. Luego está la cuestión de su cómplice. Empezamos a trabajar para identificar a su hermano Nathaniel como posible sospechoso. Estaba ahí fuera, pero se estaba comportando y no se estaba metiendo en ningún lío. Los ataques pararon. Ya no había crímenes en los que se vieran involucradas parejas jóvenes y blancas. Mientras la vida vuelve a la normalidad para la mayoría, las familias de las víctimas siguen sufriendo y rezando porque se haga justicia. No hay sensación de conclusión. Vives con ello. Conclusión es solo una palabra. Él no quería confesar el asesinato de Dawn, se lo guardaba. Fue un crimen brutal. Y no tenía intención de admitirlo. A pesar de los esfuerzos de la policía y de los fiscales, los años van pasando y el caso se enfría. Estábamos muy frustrados. Sabíamos que teníamos al menos 9 casos más de homicidio que no podíamos cerrar. Creíamos sin duda alguna que Anthony Cook y otro sospechoso estaban implicados porque había demasiadas similitudes. Creíamos que Tony Cook era un asesino en serie, pero todavía no podíamos cerrar los otros casos. No teníamos pruebas. 16 años después de la terrible muerte de Dawn Buggs, de 12 años, la ahora fiscal superior del condado, Julia Bates, está hablando de trabajo con otro fiscal. Es 1997 y el ADN está resultando ser una tecnología nueva y emocionante para resolver crímenes. Pasan los años, llego a ser fiscal, me eligen, estoy a cargo de la fiscalía. Hablo con otros fiscales electos y estamos comentando el uso de las pruebas de ADN en casos actuales y en antiguos casos sin resolver. Se trata de una herramienta que está abriendo muchas puertas. Más tarde, aquella noche, se despierta sobresaltada. A las 3 de la mañana me desperté, me incorporé en la cama y pensé, Dios mío, podemos usar el ADN para coger a los Cook. Y así es como ocurrió. Le agradecimos la sugerencia y nos pusimos manos a la obra. Quería volver a la oficina para ver si aún teníamos alguna prueba. ¿Encontraríamos a Sandra Padowski? Porque estaba viva. No la mataron. Así que teníamos a una víctima viva. ¿Conservábamos el material de la violación y la sangre? ¿Teníamos algo? Para su sorpresa, los técnicos logran encontrar y analizar el material de la violación de la primera víctima, Sandra Padowski. Encontraron a Sandra Padowski. Tenía 38 años, estaba casada y tenía hijos. Le explicamos a Sandy que nos habían dado una descripción bastante gráfica de uno de los sospechosos que estaban en el coche y que teníamos fotos nuevas. Le preguntamos si estaría dispuesta a mirar una selección de fotos. Las examinó y su mirada se quedó clavada en la foto de Nathaniel Cook y ya no se movió de allí. Las autoridades saben que no es suficiente para condenar a Nathaniel, pero sí lo es para obtener una orden para una prueba de ADN. Nathaniel procuraba pasar tan desapercibido que nos costó localizarle, pero al final encontramos su número de teléfono. Recuerdo que el sargento Forrester le llamó y le pidió que viniera a Scott Park a hablar con nosotros. Le informamos de quiénes éramos y de lo que estábamos haciendo, y en ese momento palideció. Estaba visiblemente alterado. Recuerdo que bajó la cabeza y se quedó mirando al suelo, y ya no contestó ninguna pregunta más. Le informamos de que teníamos una orden de registro y de que le íbamos a llevar al laboratorio forense de la policía de Toledo, donde le haríamos una prueba de ADN. Uno de los técnicos le tomó una muestra del interior de la mejilla y le sacó sangre. El hecho de que Sandra Padowski estuviera viva y localizada no estaba para ganar el juicio. Necesitábamos el material de la violación, que contenía el semen del autor del crimen. Lo habían puesto en un recipiente y guardado todos esos años, así que lo teníamos. Lo usaron para comparar las muestras desconocidas que se habían obtenido de Sandra Padowski en su momento en el hospital, con las muestras conocidas de Anthony y Nathaniel Cook. Y cuando llegaron los resultados, había una coincidencia exacta para ambos. Faltan pocos días para el juicio de los hermanos Cook por la violación de Sandra Padowski y el asesinato de su novio Tom Gordon, cuando Julia Bates recibe una llamada del abogado de los Cook. Era viernes y el juicio era el lunes. Y el abogado nos preguntó si nos interesaba llegar a un acuerdo. No me lo podía creer. ¿Hablaba en serio? ¿Qué clase de acuerdo querían? Anthony quería salvar a su hermano. Se declararía culpable de asesinato con agravantes si le dábamos una oportunidad a su hermano. Contestamos que consideraríamos esa posibilidad, pero solo si nos contaban todo lo que habían hecho y si hacían la prueba del detector de mentiras. Lo consideraríamos, pero teníamos que hablar con todas y cada una de las familias para asegurarnos de que eso es lo que querían hacer. Le advertí que si los familiares se negaban, no aceptaríamos. Las familias de las víctimas aceptan unánimemente llegar a un acuerdo. Primero hicimos venir a Anthony Cook. Nos sentamos en la sala de interrogatorios y le dejamos hablar.
Mientras los hermanos Cook detallan cómo raptaron, violaron y asesinaron a sus víctimas, una de las explicaciones supera a todas las demás. El primer golpe no la mató. Sharon Bugs Wright por fin oye la verdad sobre el secuestro de su hija. Tony nos informó de que volvía a casa del trabajo. Declaró que pasaba junto a la Universidad de Toledo cuando vio a una jovencita caminando frente a la residencia de estudiantes University Towers. Pasé las instalaciones universitarias y llegué a las viviendas que hay al otro lado de la calle. Ella empezó a andar por su calle, que es larga. Él aparcó la camioneta sobre la acera y caminó hacia Dawn. Luego se separó un poco, dando un rodeo para dejarle espacio. Entonces giré sobre mis pasos y de un salto la cogí por el cuello. Luego la llevé a la camioneta. Anthony recoge a su hermano y los dos llevan a su víctima a un lugar aislado. Los hermanos saben que en las entrañas del viejo teatro de Toledo nadie oirá gritar a la niña. Tal como han acordado, Anthony Cook es condenado a cumplir otra cadena perpetua. La posibilidad de obtener la libertad condicional desaparece para siempre. Nathaniel Cook es condenado a cadena perpetua con posibilidad de obtener la libertad condicional, aunque nunca se la han concedido. Al fondo de la sala del tribunal hay 30 o 40 personas, llorando, se cogen de las manos, frágiles. Se sienten unidas y están relacionadas entre ellas solo por el hecho de que estos dos hombres violaron y asesinaron a sus hijos. Cuando pienso en Dawn ahora, imaginándomela como una mujer adulta, creo que habría sido muy especial y amable con otras personas. Le encantaban los bebés, los animales y la gente en general. Habría sido una persona buena y productiva. En el acuerdo negociaron por su vida, mientras que Dawn podría haber pedido una hora más. Nunca sabré cuánto tiempo la tuvieron allí torturándola y violándola. Siempre creí que había algo bueno en las personas, hasta que ocurrió esto y me di cuenta de lo equivocada que estaba. Estaba aturdida, conmocionada. Cuando denuncian la desaparición de una niña de 12 años y no tienes ni idea de dónde puede estar, trabajas las 24 horas del día. Pero a pesar de los enormes esfuerzos, no hay rastro de la joven Dawn. Entonces, el cuarto día de búsqueda, la policía de Toledo recibe un aviso anónimo. La operadora recibió una llamada anónima en la que explicaban que había estado sacando metal del viejo State Theater, que estaba abandonado, y que les parecía haber visto un cadáver en el sótano. Pasamos por la entrada lateral y fuimos a la parte que hay bajo el escenario. Estaba totalmente a oscuras, no había iluminación y era imposible ver dónde íbamos. Era como un laberinto y atravesamos varias habitaciones distintas. Esperar 72 horas. Sugirieron que podría haberse escapado. Les dije que ella no haría algo así. En aquel momento supe que algo iba mal. El agente Bill Adams organiza una búsqueda inmediatamente. Con niños desaparecidos, cada minuto cuenta. Entonces recorrí a pie la ruta más probable que podría haber tomado para volver a casa andando. Seguí por la calle Secor, comprobando los hoyos y las cunetas junto a la carretera, hasta llegar a su casa. Mientras Adam sigue la ruta de Dawn, sus padres entran en acción. Llamé a amigos y a su tía por si alguien tenía noticias de ella. Mis vecinos comprobaron las calles laterales y la zona del arroyo en el paso elevado y la zona junto a la universidad. Al no hallar ni rastro de ella, los miembros de la partida de búsqueda están decididos a empezar de nuevo por la mañana. No comía ni dormía. Mientras los Bucks se preparan para pasar la noche jugando a cartas en casa de un amigo, Dawn suplica que le dejen ir con sus amigas a la pizzería y al salón recreativo del barrio. Dawn había quedado con varias amigas en Fat Darrell's, un local para jóvenes en el que había muchos juegos y que estaba de moda en West Toledo. Los padres solían llevarles en coche y recogerles al final de la noche. Le di el número de teléfono y le dije que tenía que estar en casa a las 10:30 porque pensé que para una niña de 12 años ya estaba bien. Dijo, vale, mamá. Más tarde, aquella noche, Sharon llama a casa para asegurarse de que Dawn ha llegado a la hora acordada. Cuando no contesta, la pareja vuelve directamente a casa para comprobar si su hija está bien. Es muy raro que ella se retrase. Entramos, la cama seguía hecha y la llamé. No hubo respuesta.
Llamé a casa de las otras niñas y cuando me respondían que sus hijas ya habían llegado, yo les preguntaba qué había pasado con Dawn. Nadie lo sabía. Las niñas contaron que a la hora de ir a casa, el plan no había ido según lo previsto. Hubo una confusión sobre cómo iría Dawn a casa. Creo que debía llamar a su madre o que una de sus amigas debía acompañarla. Según sus amigas, Dawn fue a llamar a sus padres, pero no encontró el papel con el número de teléfono. Así que salieron 3 niñas yendo a casa por la calle Sigor hacia Central. Primero llegó una. La segunda tomó otra dirección y Dawn siguió andando sola en la oscuridad. Una distancia de apenas 1,5 kilómetros, pero Dawn nunca llegó a casa. A continuación, Sharon llama a la policía de Toledo. Fui a su domicilio e interrogué a los padres. Les pregunté si podía haberse escapado, si tenía algún motivo para hacerlo. Querían La tranquilidad de una noche en Toledo, Ohio, se rompe cuando un adolescente apenas consciente aporrea una puerta frenéticamente. Dice, me han violado, apuñalado, golpeado y han disparado a mi novio. Es el principio de la ola de crímenes que arrasará la ciudad durante 16 meses. Empezamos a fijarnos en los ataques a parejas jóvenes. A mediados de septiembre, el número total de víctimas asciende a 15. Fue una época de muchísimo miedo en Toledo. Aquí no está. En invierno de 1981, la pequeña ciudad de Toledo, Ohio, está saliendo de un año con más homicidios que nunca. Pero los ciudadanos ni se imaginan que la época más negra aún está por llegar. En el seguro y tranquilo barrio que hay cerca de la Universidad de Toledo, viven Sharon Bugs Wright y su marido, Lorne, orgullosos padres de Dawn, una niña de 12 años llena de vida.